Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer esta maravilla de chal con una puntada súper repetitiva, ¿vale? Yo haré con vosotros una muestrecita porque yo tengo ya el chal hecho. Entonces empezaremos aquí e iremos creando el chal, creciendo, 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 repitiendo la puntada. En segundo lugar, lo que haremos será aprender a hacer estos granny de flor, ¿vale? Que será lo que luego añadiremos de esta forma. Este es mi piquito, el de arriba. Vale, a ver si me entra aquí. Entonces yo he creado con estos granny independientemente, pero luego lo vamos a unir al chal. De esta forma. Entonces empezaremos haciendo este granny, el de arriba. Y luego a un lado y a otro haremos la tira de granny que nos haga falta para la medida del chal que tejamos. Que en mi caso, a mí me hacen falta hacia abajo 7 flores. ¿Vale? A un lado y a otros. Entonces serían 7 y 7 al otro lado, que son 14, más la del centro, 15 flores las que vamos a necesitar si hacéis el mismo tamaño que yo. Pero podéis hacer el tamaño que queráis, ¿eh? Bueno, yo lo que he hecho es contar, como luego he dado una vuelta en punto alto por todo el chal una vez terminado, pues he contado cuántos puntos altos tengo hasta aquí, hasta el piquito. En mi caso creo que son 120 o algo así, luego lo contaré de nuevo. Y yo lo he cuadrado con la cantidad de puntos que me hacen falta en cada granny. Entonces pues he multiplicado. Pues si yo en cada granny tengo 17 puntos, por ejemplo, porque yo he contado la puntada del granny más la unión más la de la costura. Entonces voy viendo de 17 en 17. Pues he multiplicado para que me salga la cuenta. Pero bueno, ahora en el paso a paso ya te lo explicaré mejor para que lo puedas entender. Y estoy en duda de si ya terminar también, al menos con una vueltecita aquí en un puntito bajo o algo, para que se me quede esta zona más parejita. ¿Vale? Y ya habríamos terminado el chal. Y ya habéis visto qué monería y qué facilito lo vamos a tejer. Mira, el material que podéis utilizar es un perlé que te sirva para un gancho del 3,5, 4, ¿vale? Porque yo estoy utilizando este material que es un perlé también, pero aquí tenéis el original que es una hebrita súper finita. Esto es como un número 12, un perlé del número 12, pero yo he hecho 3 hebras para tener ese grosor. Y en lo que es en el chal lo voy a trabajar con el número 4 para que me quede más flojito y luego los grannies con el 3,5. Voy a trabajar la muestra con otro material más o menos de un grosor similar, ¿vale? Y el gancho del 4, como os digo, para empezar lo que es la parte del chal. Entonces vamos a empezar haciendo un nudo de inicio y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En la primera cadena voy a hacer un deslizado. Y ahora voy a trabajar dentro de ese anillito 7 puntos altos dobles. Lo podemos hacer doble o alargado. Empezamos con 4 cadenas para tener el primero. Y yo no lo he hecho doble, lo he hecho alargado, así que solo he hecho una lazada y saco 1, 2 y 3 veces. Ya tengo 2 puntos, de nuevo una lazada y saco 1, 2 y 3 veces. Tengo 3 puntos, saco 1, 2 y 3 veces. Tengo 4, así hasta 7. Tienes los 7 puntos. Ahora vas a subir 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Serían 4 del punto alto alargado y 5 de separación. Gira y vas a contar 1, 2, 3 y en el cuarto un punto bajo. De nuevo, ahora hacemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5 y el punto alto alargado aquí en la
cuarta cadenita, que es nuestro primer punto de la vuelta anterior. Continuamos haciendo de nuevo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giro. Aquí en el espacio de cadena hago un punto bajo. En el punto bajo hago 5 puntos altos alargados. 1, 2, 3, 4 y 5. En el espacio de cadena, un punto bajo. 5 cadenas y un punto alto, contando de abajo hacia arriba 4 cadenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Punto alto alargado. Siguiente vuelta. De nuevo, 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giro. En el espacio de cadena, un punto bajo. Ahora, en el punto bajo, el que te encuentras antes de los 5 puntos, 5 puntos altos alargados. 2, 3, 4 y 5. Cuenta 1, 2 en el tercer punto, un punto bajo. Ahora salta 1, 2 y aquí en el punto bajo 5 puntos altos alargados. En los 5 puntos altos alargados, punto bajo, en el espacio de cadena, 5 cadenas y 1, 2, 3 y en la cuarta cadena un punto alto alargado. Ahora subo con 3, 1, 2, 3, 4, con 4. Giro y aquí mismo voy a hacer 4 puntos más para tener 5. Punto bajo en el espacio de cadena. 5 cadenas. Punto bajo, salta el punto bajo, cuentas un 2 en el 3. Y ahora lazada y aquí en el punto bajo del centro, 5 puntos altos alargados. Tienes los 5 puntos, saltas un 2 en el 3, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, un punto bajo en el espacio de cadena. Y directamente desde aquí contamos en la cuarta para hacer los 5 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí hacemos 5 puntos altos alargados. Cuatro y 5. Empezamos una nueva vuelta haciendo 4 cadenas.
y en el primer punto 4 puntos más para tener un total de 5. 3, 4, 5. Aquí saltas 1. Si cuentas desde que has trabajado, saltas 1, 2 en el tercero. Pero bueno, saltas 1, punto bajo. Te vas al punto bajo, saltas 2 y te vas al punto bajo y haces 5 puntos altos alargados. Tienes los 5 puntos. Aquí en el espacio de cadena hago un punto bajo. Ahora hago 5 cadenas. Salto el punto bajo y un 2 en el tercero punto bajo. 5 cadenas. Me voy al espacio, punto bajo. Ahora, directamente aquí en el punto bajo, 5 puntos altos alargados. Tienes los 5, cuenta un 2 y en el tercero un punto bajo. Y en el último los 5 puntos altos alargados. De nuevo, ahora irían 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giro. Salto 1, 2 y en el tercero cuento desde el primero, 1, 2 y en el tercero un punto bajo. En el punto bajo del centro hago 5 puntos altos alargados. Salto un 2 y en el tercero hago un punto bajo. Ahora hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el espacio de cadena, un punto bajo. En el punto bajo del centro, 5 puntos altos, alargados, ¿vale? A partir de ahora voy a decir puntos altos nada más, pero son alargados. 3, 4 y 5. Punto bajo en el espacio de cadena. 5 cadenas. Salto el punto bajo y hundo en el tercero punto bajo. Salto un 2 y en el punto bajo los 5 puntos. Salto el punto bajo. Y termino con las 5 cadenas y el punto alto en el último punto. O sea que en la cuarta cadenita. Vale, pues hasta aquí es como el comienzo de nuestro chal y a partir de las siguientes vueltas es lo que se repite. ¿Vale? Es lo que vamos a repetir, así que voy a empezar a contar vueltas, a contar la vuelta 1, la 2, la 3, la 4, ¿vale? Así hasta que veáis que cada cierta vuelta se va repitiendo lo mismo. Ya tenemos la base y ahora, vuelta número 1. Empezamos con 1, 2, 3, 4 cadenas, giro. Voy a hacer 4 puntos más para tener un total de 5. 3, 4 y 5. Punto bajo en el espacio de cadena. 5 cadenas. Punto bajo aquí en el centro del motivo. Salta el punto bajo, 2 puntos en el centro del motivo. Cinco cadenas. Punto bajo en el espacio.
Y ahora, en este punto bajo, vamos a hacer 5 puntos altos, alargados. 3, 4 y 5. Salto 2, un punto bajo. Me voy al punto bajo saltando 2 y hago de nuevo 5 puntos. Punto bajo en el espacio de cadena, 5 cadenas, punto bajo en el centro del motivo, 5 cadenas, punto bajo en el espacio y contando 1, 2, 3 en la cuarta cadenita, 5 puntos. Vuelta número 2. 1, 2, 3, 4, giro. Hago 4 puntos más. Un total de 5. Aquí salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5. En el espacio un punto bajo. En el punto bajo 5 puntos. En el espacio un punto bajo. Ahora van 5, en el centro del motivo un punto bajo, en el punto bajo 5. ¿Os dais cuenta? Estamos empezando un motivo y aquí lo estamos terminando. Ahora, en el saltad 2, en el centro hay un punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, en el punto bajo 5 puntos, en el espacio punto bajo, 5 cadenas, salto el punto bajo, 2 puntos y en el tercero punto bajo. Y en el último punto, que es la cuarta cadenita, hago 5 puntos. Bueno, pues hemos completado la vuelta 2 del patrón que se repite. Ahora, la vuelta 3, 9 cadenas. Giro, salto un punto, en el siguiente un punto bajo, de nuevo 5 cadenas, un punto bajo en el espacio y ahora en el punto bajo 5 puntos. Aquí saltando 2 puntos, en el centro un punto bajo. En el punto bajo 5 puntos. En el espacio un punto bajo, 5 cadenas. Un punto bajo en el centro del motivo, 5 cadenas. Un punto bajo en el espacio. Y ahora 5 puntos, un punto bajo, 5 puntos. Punto bajo en el espacio de cadena, 5 cadenas,
Aquí salta el punto bajo los 2 puntos y en el tercero un punto bajo, 5 cadenas y el punto alto en el último punto. Y esto es la vuelta número 3. Vuelta número 4, 9 cadenas. Ocho y 9. Giro, punto bajo en el espacio. Y aquí en el punto bajo que te encuentras hacemos 5 puntos. Punto bajo en el espacio de cadena, 5 cadenas, me voy al centro del motivo y en el punto bajo 5 puntos. Tres, 4 y 5. Punto bajo en el tercer punto. ¿Veis? De nuevo estamos terminando un motivo y aquí empezando otro. 5 cadenas. Punto bajo en el espacio. Y aquí empezando otro, ¿veis? Entonces llega un momento donde empiezas, terminas, ¿vale? Es muy intuitivo. Cuando ya llevéis unas cuantas vueltas, os va a salir solo. Aquí van los 5. Tres, 4 y 5. Punto bajo. 5 cadenas. Punto bajo. Los 5 puntos para completar ya este motivo. Punto bajo, 5 cadenas, punto bajo en el espacio, en el punto bajo, 5 puntos, punto bajo, 5 cadenas y cuento 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y en la cuarta un punto alto alargado. Y así completamos la vuelta número 4. Y ya vamos a tener que completar 1, 2 y 3 motivos. ¿Veis? Aquí hemos completado 2. Vamos a completar 3. Bueno, vuelta número 5. Recuerda, la 1, la 2, la 3, la 4. Acuérdate de los comienzos. ¿Vale? De cómo comenzamos aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Y terminamos igual. Ahora la 5 de nuevo se comienza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giro. Vamos a hacer la vuelta número 5. Punto bajo. Aquí en el punto bajo, pero que si te fijas te das cuenta que estás comenzando, entonces tienes que hacer 5 puntos, punto bajo, 5 puntos. Lo tenemos así. Ahora punto bajo. Ahora, cuando llegas al motivo que ya has terminado, por aquí pasas con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, haciendo un punto bajo aquí en el centro. ¿Para qué? Para que en la vuelta siguiente tengas este punto bajo para empezar de nuevo un motivo. 5 cadenas.
punto bajo en el espacio. Y ya has llegado de nuevo al motivo que tienes que crecer. Aquí en el punto bajo 5 puntos, punto bajo y 5 puntos. Repetimos lo mismo que hemos hecho aquí. De nuevo punto bajo, y como voy a pasar por uno que está hecho ya, repetimos 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo en el centro, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo en el espacio. Y ya tengo que hacer de nuevo 5, punto bajo, 5. Termino con el punto bajo en el espacio, las 5 cadenas y el punto alto en la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues ahora vamos a hacer la vuelta número 6. Subo con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Giro y hago 4 puntos más para tener un total de 5. Un punto bajo en el espacio de cadena. Ahora van 5 cadenas, el punto bajo aquí en el centro. Este motivo ya está terminando. Aquí en el centro hago 5 puntos. Y 5, punto bajo en el centro, 5 cadenas, punto bajo en el espacio, y como estamos terminando, aquí estamos empezando. Aquí ya hemos empezado, de hecho, empiezo, termino, ¿vale? Entonces, aquí van 5. Punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, los 5. Entonces tan fácil como hace ahora. 5, engancho con punto bajo, 5 cadenas, engancho aquí. 5, engancho con punto bajo, 5 cadenas, los 5, ¿vale? Así hasta el final. Van 5 puntos alternándolos empiezan con el punto bajo de los 5 puntos bajos, alternas con las 5 cadenas, de nuevo 5, alternas con las 5 cadenas, de nuevo 5, hasta el final. Aquí termina con los 5, las 5 cadenas, los 5, ¿vale? Bueno, pues la vuelta número 6 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer las 7 y la 8 y volvemos a repetir esas 8 vueltas, porque son 8 vueltas que se repiten. Ahora, la vuelta número 7 la empiezo haciendo 4 cadenas, giro. Aquí mismo hago 4 puntos más para tener 5. Cuatro y 5. Hago el punto bajo saltándome un punto, me voy al siguiente. Y aquí salto 2 y te vas el punto bajo. Y haces 5. Punto bajo en el espacio. Y ahora esto ya está terminado. Aquí es donde hacemos las 5 cadenas, el punto bajo y las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. El punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. El punto bajo. Y aquí donde sigo completando el motivo. Tengo que hacer 5
tengo 2, los 5, punto bajo, de nuevo 5, punto bajo y repetimos 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, ¿vale? Y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, y de nuevo 5, punto bajo, 5, de nuevo 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, y terminamos igual que hemos empezado, ¿vale? Serían, aquí tienes el punto bajo, porque aquí has hecho las cadenas, 5, punto bajo, 5, punto bajo, y aquí hace 5 puntos, punto bajo, 5 puntos. Completado la vuelta 7 y vamos a hacer la 8, como os digo, en la última, y luego repetimos desde la 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giro. Ya el motivo te está hablando, ¿eh? Tú ya sabes que tienes que terminar este motivo. Así que antes va el punto alto, las 5 cadenas, y el punto bajo aquí en el centro. Los 5 puntos para completar este motivo. Cuatro y 5. En el centro un punto bajo. Y ahora tenemos que hacer un motivo. Aquí terminamos y empezamos. Y entre 5 puntos y 5 puntos van 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo en el espacio. 5 puntos en el punto bajo. Y 5. Punto bajo en el espacio. Y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. El punto bajo en el centro. De nuevo 5 puntos. ¿Vale? Repetimos. Los 5 puntos. Los enganchamos aquí con el punto bajo. 5 cadenas. Enganchamos con punto bajo. 5 puntos. 5 cadenas. 5 puntos. 5 cadenas. 5 puntos. 5 cadenas. 5 puntos. 5 cadenas y un punto. ¿Vale? Para terminar igual que hemos empezado. Solo tendrías que repetir todo el tiempo estas 8 vueltas. Así que empezarías desde esta vuelta ahora. O sea, tú giras y simplemente fíjate. Esta es mi primera vuelta, la que van dos. Empiezas con los 2 comienzos de los 5 puntos, ¿no? Esta es la primera. Yo lo identifico así, pero si tú quieres te vas poniendo un marcador cada 8 vueltas y así siempre sabes cuál es la 1. Entonces, empiezas con los 5 puntos aquí, enganchas. Aquí hago 5 puntos, engancho con punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Tenemos que hacer aquí 5 puntos, punto bajo, 5 puntos, porque aquí ya está como teniendo que continuar. Enganchas con punto bajo y ya van las 5 cadenas, punto bajo, porque aquí lo has terminado. 5 cadenas, punto bajo, ¿vale? Simplemente yéndote aquí y te vas fijando y sabes cuál es la vuelta. La vuelta 2
la vuelta 3, la vuelta 4, 5, 6, 7 y 8. Sobre todo es importante saber cómo se comienza y cómo se termina porque lo demás es intuitivo. Tú ya vas viendo cómo va el motivo, por dónde continúa el motivo. Entonces empiezas la 1 con los 5 puntos, la 2 también empieza con los 5 puntos, la 3, la 4 y la 5 empieza con las 9 cadenas. La 6 y la 7 empieza con los 5 puntos y la 8 empieza con las 9 cadenas. Sobre todo sabiendo los comienzos y los finales, que son igual que los comienzos, ya lo demás es ir fijándote cómo vas trabajando el motivo. ¿Hasta dónde he llegado yo? Tú puedes llegar así hasta donde quieras, ¿eh? Pero yo te voy a decir hasta qué medida, te voy a dar medidas y te voy a decir la cantidad de veces que he repetido el motivo contando lo del centro. Entonces, contando lo del centro sin contar estos 7 puntos, contando lo que es el motivo completo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Ahí me he quedado. Y terminas en la vuelta 8. Bueno, pues en lo que es la medida, lo voy a medir así más o menos tiradito. Entonces, la medida de largo es de 70 centímetros aproximadamente y de ancho me da 2,5 más o menos, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué haremos? Esta vueltecita, tú no cortas la hebra cuando ya hayas completado la medida, porque vamos a dar esta vuelta en punto alto. Y solo tienes que retomar aquí y vamos a hacer 3 cadenas y esto ya es un punto alto. Aquí en el espacio voy a hacer 2 puntos altos más y en cada espacio vamos a hacer 3 puntos. Aquí ya tengo 3. Me voy aquí como al punto tumbado, que sería como un espacio, y hago 3. A ver. Me voy al siguiente espacio, que sería como otro punto tumbado. Aquí saltas este poquitito y te vas al otro punto tumbado y haces 3. O sea, serían 3 puntos por cada vuelta, digamos, ¿no? Porque esta es la vuelta 8, esta es la 7, esta es la 6, esta es la 5, ¿vale? Aquí hago 3. Esta es la 4, aquí hago 3. Esta es la 3, hago 3. Esta es la 2, de nuevo 3 puntos. Y he llegado a la 1 y hago 3 puntos. Y así, para que te más o menos sepas lo que estoy haciendo, son 3 puntos en cada vuelta. Lo que pasa es que te estás encontrando las vueltas aquí tumbadas, ¿ves? Ahora de nuevo aquí. Esta es la 8, la 7, la 6. Aquí ya que como es el comienzo no cuenta igual. Pero bueno, tú ya continúa 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Vale? Cuando llegas aquí al centro, mira, vamos a coger el original para verlo mejor. Porque yo ahí, aquí, para que no me quedaran tantos puntos aquí, no he hecho aquí en estos puntos 3, ¿veis? Me he quedado aquí en este espacio y de ahí directamente me he ido al centro, o sea, que tú aquí y aquí no haces, aquí y aquí sí, y ya te vas aquí al centro y haces 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos. Y vuelve hacia abajo, pero recuerda, aquí no haces. Y ya 3, 3, 3, 3. Bueno, pues eso sería como la vuelta que nos va a preparar el chal para poder ahora añadirle los granny. Vamos a aprender a hacer los granny,
¿Qué cantidad de granny? Pues contando la cantidad de puntos, tienes que calcular cuántos puntos tiene cada granny y así sabes la cantidad de grannies que tienes que hacer. Terminado el chal, vamos a aprender a hacer el granny de la flor y bueno, pues repito, haces uno central y ya vas a un lado y a otro añadiendo flores. 7 a cada lado. Total serían 7, 7, 14 y el del centro 15 flores las que necesitas. Yo ya tengo aquí mis 7, aquí tengo 6 en este lado. Me he dejado las 7 para enseñarte cómo vamos haciendo la unión, ¿vale? Y también a enseñarte a hacer la flor, a hacer el granny de la flor. Así que voy a empezar a hacer la flor, la voy a unir contigo y luego la cantidad de flores han sido 7 porque mi chal, contando los puntos que tengo desde arriba a un lado y a otro tengo 123. Si yo divido entre 7 me sale 17, serían como 17 uniones, 17 puntos y medio, entonces yo iría haciendo 17 unión aquí, aquí a lo mejor 18, 17, 18, 17, 18, ¿vale? Para que me cuadre. Bueno, pues vamos a empezar a hacer el granny. Empezamos haciendo un anillo mágico con el gancho del 3,5. El chal lo hemos hecho con el número 4, los granny lo haremos con el 3,5. Ahora vamos a hacer aquí 2 cadenas más, tengo un total de 3 y ahora mismo tendría un punto alto, tengo que tener un total de 16 puntos altos, así que me falta por hacer 15 puntos altos más. Tenemos que tener un total de 16 puntos altos aquí dentro del anillo mágico. Tengo los 16, me voy a la tercera cadenita de este primer punto que hicimos y hago un deslizado. Subo una cadena y aquí en el primer punto que me encuentro voy a hacer un punto bajo. Ahora 3 cadenas. Salto un punto bajo en el siguiente. 3 cadenas. Salto un punto bajo en el siguiente. Y así vamos a ir por todo. Vamos a tener un total de 8 arquitos. Y terminas con las 3 cadenas del último arquito y aquí en el punto bajo vamos a hacer un deslizado. Siguiente vuelta, una cadena. Dentro del primer arquito directamente hago ya 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente arco hago un punto bajo. Lazada en el siguiente arco, de nuevo 6 puntos. Y así vamos a ir haciendo por todo el círculo. Vamos a tener un total de 4 petalitos de 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6 en el siguiente punto bajo. Y de nuevo 6. Terminamos con el punto bajo y haciendo aquí en el primer punto alto un deslizado. Ahora vamos a hacer un par de cadenitas y giramos. Y estando aquí del revés, voy a ir cogiendo aquí en mi primer, aquí abajito, mi primer punto que veo así que sobresale, hago un punto bajo y ahora separamos con 3 y te vas al siguiente punto que tenés aquí, que es un punto bajo, y lo coges así en relieve, haces un punto bajo, 1, 2, 3, de nuevo te vas al siguiente, haces un punto bajo, 1, 2, 3, de nuevo te vas al siguiente y así vas a volver a tener 8 arquitos aquí cogidos detrás. Voy a dar toda la vuelta y termina con las 3 cadenas y aquí en el punto bajo
hacemos un deslizado. Hago una cadena y giro y estoy de nuevo del derecho. Ahora, en este primer arquito, como lo vemos que está justo detrás de un pétalo, ahí va un punto bajo. Y en el siguiente arquito que coincide en medio de pétalo y pétalo es donde vamos a hacer un pétalo. Pero esta vez este pétalo será de la siguiente forma. Cojo lazada, primer punto, un punto alto. Y ahora van 5 puntos altos, doble. Doble lazada. Y van 5 puntos altos doble. 1. Doble lazada. 2. 3. 4. Y 5. Finalizo con un punto alto y me voy ya al siguiente arco y hago un punto bajo. Y de nuevo repito esta operación. En este arco hago un punto alto, 5 puntos altos dobles, un punto alto y ya en el siguiente un punto bajo. Y así vamos a volver a tener 4 pétalos entrelazados con los anteriores. Has completado la vuelta y ahora buscas el punto bajo que hiciste al inicio y haces un deslizado. De nuevo, 2 cadenas y giro. Y voy a volver a hacer mis 8 arquitos bajando aquí. Aquí en el primero ya cojo un punto bajo y de nuevo repito 1, 2, 3, me voy al siguiente, un punto bajo, 1, 2, 3, me voy al siguiente, un punto bajo y así por toda la vuelta para volver a tener los 8 arquitos. Finalizamos con las 3 cadenas y en el primer punto que hicimos un deslizado, una cadena y giro. Y vamos a volver a trabajar ahí en los arquitos. Esta vez va todo de flores, así que, o sea, todo de pétalos, perdón. O sea que vamos a hacer 8 pétalos. En cada arquito haremos uno. Aquí en el primero empiezo ya haciendo punto alto, 5 puntos altos doble. 1, 2, con los 5 termino con un punto alto normal y aquí un deslizado en el mismo arquito. Así terminamos. Y vuelvo a empezar otro pétalo. En el siguiente exactamente igual. En cada arquito hacemos lo mismo. Punto alto, 5 puntos altos dobles, un punto alto y un deslizado ahí mismo. Y de nuevo en el siguiente arco repito otro pétalo igual. Punto alto, 5 puntos altos dobles, un punto alto y un deslizado. ¿Vale? Entonces al final vas a tener 8 petalitos. Bueno, pues ya he completado mi último pétalo y aquí en el primer punto alto que hicimos haremos un deslizado. Ahí. A ver, así. De nuevo, 2 cadenas y giramos. Vamos ahora a convertir la flor en un cuadrado. Así que giro y repito de nuevo los 8 arquitos. Bajo aquí, hago el punto bajo, las 3 cadenas. Esta ya es la última vez que tenemos que hacer esto. Volvemos a enganchar ahí. Punto bajo, 3 cadenas y de nuevo creamos los 8 arquitos. Cierras con el deslizado, cadenita y giramos. Vale, bueno, pues ahora, antes de girar, nos vamos a deslizar aquí. Y ahora subimos con 3, giro
y aquí mismo voy a hacer 2 puntos altos más y aquí será como mi primera esquina. Lo que pasa es que lo vamos a dejar a media. Ahí. Y ahora en el siguiente arco hago 3 puntos altos. Esto pertenece a un lado. En el siguiente arco hago una esquina. Con 3 puntos. 1, 2, 3. 2 cadenas y 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora, en el siguiente hago 3 puntos, que sería otro lado. 1, 2, 3. Y en el siguiente una esquina. Así que haremos en uno una esquina, en otro 3 puntos solo. Aquí va los 3, las 2 cadenas y de nuevo 3. Para tener la esquina. ¿Vale? Tenemos esquina, 3 puntos. Esquina, ahora 3 puntos. De nuevo, esquina. ¿Vale? Y así. Y cuando llegas ya a donde comenzaste, terminas la esquina con los 3 puntos que te faltan. 1, 2, 3. Haces una cadena lazada, entras en la tercera cadena y haces un medio punto. Vale, tenemos la primera vuelta, ya tenemos aquí hecho el cuadradito. Vamos a hacer una vuelta más, que sería, pues empezamos igual, 3 cadenas, 2 puntos ahí mismo, 1 y 2. Tengo media esquina. Ahora salto estos 3, aquí en el medio de esos 3 hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Salto estos 3, aquí entre esos 3 y esos 3 hago 3 puntos. Uno, 2 y 3. Y ya en la esquina hacemos esquina. 3, 2 cadenas y 3. Y repito. De nuevo, esto mismo, tienen que ir 2 grupitos de 3 que te van aquí y aquí. Y en el siguiente, esquina. Vamos dando la vuelta. Terminamos con los 3, una cadena y el medio punto aquí en la tercera cadena. Subo una cadenita y ahora vamos a hacer la última vuelta que iría en punto bajo. Aquí en la esquina hago un punto. Y ya voy haciendo puntos. Aquí tengo 3, pues voy haciendo aquí los 3. 1, 2, 3. Y vamos a los siguientes 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y en la esquina va 1, 2 cadenas y 1. ¿Vale? Así que por todo vamos haciendo esto. Terminas con el punto en la esquina, una cadena y el medio punto. Bueno, pues habríamos terminado el granny y ahora tendríamos que ir uniéndolo. Tu primer granny
que sería este, por ejemplo, lo terminas. Este ya aquí haces una cadena corta y ya tienes uno, que sería el primero, que sería este, ¿vale? Y ya haría el siguiente, lo haces exactamente igual, pero cuando termines, tú lo terminas completo y ya empiezas a hacer la unión esta. Y vas bajando aquí, como te digo, los 7 y hacia el otro lado, otros 7. Venga, ¿cómo lo vamos a ir uniendo? Pues así como aquí tengo yo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y este es el 7, voy a unir el 7 contigo. Aquí he hecho la cadenita, ¿vale? Estiro. Me vengo aquí a la esquinita, al espacio de la cadena. Y me lo voy a traer hacia acá. Y ahora voy entrando en cada punto de un lado y de otro. Aquí entro en mi primer punto, que es este, y hago así un deslizado. Y ahora entro en el otro granny, en el primer punto, que sería este, y hago un deslizado. Voy entrando en el siguiente, deslizado. Me voy al donde estoy haciendo la unión y me voy al siguiente punto y hago un deslizado. Me vuelvo, deslizado. Y voy al granny de atrás y deslizado. Entonces vamos a tener un total de 14 veces, porque son 14 puntos en total. Ahí. Y en el siguiente, en el que he terminado y en el que estoy uniendo. ¿Vale? De nuevo. Aquí y aquí. Y te va a ir quedando esta unión. ¿Vale? Bueno, completamos y así vamos haciendo granny y vamos uniendo de esta forma hasta tener los 7 a cada lado. Y ya lo siguiente, ahora vamos a ver cómo unirlo al chal. Bueno, acuérdate de que tienes que rematar, sobre todo por el tema del anillo mágico, muy bien todos los granny, ¿vale? Ya has quitado todas las hebras y ahora vamos a unirlo aquí al chal. Entonces vamos a empezar desde este extremo y vamos subiendo hasta tener hasta arriba y luego bajamos. Pues aquí yo voy a unir desde el primer punto todos los puntos, pero como os digo, si tú cuentas aquí los puntos bajos tienes 14, desde la esquina tienes 14 y serían 17 uniones. Entonces une en la esquina 2 y ya tendría 2 más los 12, 14 y aquí tendría, como en la esquina hace 2 uniones en vez de una, tendría los 12 más 2 y 2 son 4, 12 serían 16 y ya el 17 es aquí el centro donde tiene la costurita. Y así voy haciendo de nuevo, ¿vale? Porque me sale como 17 y medio. Entonces lo que haré es aquí serían 17, aquí serían 18 uniones, 17 y 18, así para que me cuadre bien. Y bueno, la forma de unir, igual que hemos hecho aquí en el granny, yo añado aquí la hebra y voy deslizando a un lado y a otro. Aquí cojo uno en cada punto y aquí acuérdate que tienes que coger 2 en la esquina, los 12 de centro, 2 en la esquina y aquí en el centro donde tienes la costura va uno, serían 17 uniones. Así vamos subiendo. Aquí unido un montón, todo esto. Y quiero que nos va a coincidir perfectamente. Entonces yo, como os digo, estoy haciendo una unión de 17 por granny, otra de 18. Entonces ahora acabo de hacer 17. Estoy aquí justo en el centro, he hecho mi 17. El siguiente lo haría de 18. Y nos va a ir cuadrando perfectamente. Mira, me voy aquí al siguiente punto del chal. Y ahora entra en el espacio de cadena de la esquinita del siguiente granny. Aquí lo busco y está aquí. Está por aquí. Aquí. Y entonces aquí tengo una unión. Siguiente punto. Tienes que venirte a este lado. Avanza
Tengo 1, ahora serían 2. Me vengo acá. Ahora el granny, 3. Me vengo acá. 4. Me vengo al chal, al granny, 5. Al chal, al granny, 6. Al chal, al granny, 7. Al chal, al granny, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Y 17. Fijaros que justo aquí en la esquina tengo el 17. Y ahora voy a hacer otro más porque ahora me tocaría de 18. Entonces, cuando te toque 17 ya lo tienes. Y cuando te toque 18 repite la unión aquí mismo, en el mismo sitio otra vez, que es en la costurita. ¿Vale? Entonces ya tengo aquí mis 18. Ahora, este siguiente ya serían 17. Pero mirad, como ya estoy llegando, lo que voy a hacer es contar cuántos puntos me quedan aquí en el chal y cuántos me quedan aquí. Y así ya los puedo ubicar mejor. Y bueno, tengo 17 y tengo 17, así que el 18, que sería aquí el piquito, sería aquí en el centro. Me ha cuadrado perfectamente de la forma que lo he hecho, haciendo uniones, una de 18 y otra de 17. Y os empecé diciendo que teníamos que hacer dos en las esquinas, pero no, solo con entrando una vez en la esquina y luego los puntos que tienes en realidad 14. Yo pensaba que tenía 12, tengo 14. 16, 17 con las esquinas y el 18 lo puedes hacer aquí o directamente, ya sabes, 17, 18, 17, 18. Bueno, pues voy a subir hasta arriba porque me cuadra perfectamente. Y ya una vez que llegue arriba, voy a volver a bajar. Aquí serían 17, en el siguiente 18, 17, 18, ¿vale? Hasta tener ya completo la unión de todo el chal. Pues una vez que hemos hecho ya toda la unión, ya tengo mi chal casi listo. Mirad, está todo ya unido. Vamos a irnos aquí al principio, a uno de los extremos de donde tenemos el comienzo. Y mirad, lo que voy a hacer es desde aquí para emparejar y ya paso por todo el chal, por todo. Lo que no tengo claro es si voy a pasar también por esta parte. Yo creo que esta parte la voy a dejar así, porque como vienen las cadenitas, no sé. Bueno, yo empezaré aquí y ya cuando vea el efecto, veo si sigo o no. O sea, que de una flor al otro extremo de la flor y tendremos que terminar aquí, igual que hemos empezado. Añadimos la hebra ahí y vamos a añadir, aquí tengo estos 5 puntos, que este está cogido, ¿veis? Que hace como la curvita. Yo me voy a venir 1, 2, 3 aquí. Y luego terminaré en ese mismo punto, como en el punto central. Vale, y ahora aquí ya empiezo con un punto bajo. Y hago una cadena. Voy a saltar un punto y en el siguiente, voy a dejar la hebrita, luego la remato. Voy a hacer
envolviendo con la lazada el punto bajo. Y no voy a hacer nada más. Cadena, me salto un punto, así que me voy al espacio y hago el punto bajo envolviendo. Y no voy a hacer más florituras porque ya bastante tenemos con las flores. Así que aquí de nuevo repito cadena. Aquí me voy a ir aquí a la costurita. Punto bajo. Cadena. Saltaría este y me voy al siguiente. Punto bajo. Y ya como lo que me encuentro son puntos, lo tenemos más fácil. Cadena. Saltamos un punto y en el siguiente el punto bajo envuelto. Y yo lo voy a terminar así. Cadena. No lo voy a hacer nada más. Tú podrías hacerle si quieres una puntillita, un picot o algo, pero como os digo, yo creo que ya bastante tenemos con el adorno de flores con el que hemos terminado el chal. Y con esto es porque quede un poquito más parejito todo. Voy a llegar hasta la esquina para decirte cómo haríamos en la esquina, pero ya lo demás, como te vas encontrando en resto, hasta el pico de arriba. Aquí hago así. Y aquí ya estoy en la esquina, entonces no voy a hacer cadena. Entro en la esquina y hago el punto. Y ahora hago la cadena y vuelvo a entrar en la esquina y hago el punto. No hago cadena, me voy al primer punto. Aquí va todo esto porque estamos girando. Ahora ya sí, vuelvo otra vez a cadena, a saltar y a hacer punto. ¿Vale? Para que nos quede ahí la esquinita bueno, pues la esquinita bien hecha. Vamos a continuar así por todo. Bueno, mira, he llegado al otro extremo, una variación que he tenido que hacer porque me estaba quedando muy tirante. El comienzo, tal como lo expliqué, punto, cadena, saltando un punto, y ahora el resto es igual, haces el punto con la lazada, pero en vez de una cadena vas a dejar dos cadenas, pero solo sigues saltando un punto nada más. Lo único que añado una cadena más, ¿vale? En vez de una separación de una cadena, van dos cadenas. Todo el tiempo hasta llegar aquí en la esquinita, hacemos la esquinita, giramos y vamos hacia abajo igual, saltando un punto, pero con dos cadenas de separación mejor, porque si no quedaba como muy tirantito, ¿vale? Cuando llegas aquí, haces tu giro y aquí vuelves a hacer, perdón, solo con una cadena y saltando un punto, ¿vale? Para esta parte sí nos interesa que nos quede un poquito más cerrada. Y bueno, al final sí que voy a hacer todo. O sea que ahora voy a pasar por la parte recta, la parte que tenemos arriba de la puntada. Entonces aquí voy a grabaros un poquito para ver cómo lo vamos a hacer. Aquí ya empiezo separando con dos. Así que hago dos. Recuerda que te quedaste aquí en el punto este central. Entonces saltas un punto, te vas aquí al punto bajo. Y ahora donde tenemos las cadenas, vamos a hacer dos aquí en el centro de las cadenas. Podemos hacer un punto, dos, y en el punto bajo hacemos un punto, dos, y ahora aquí harías en el primer punto para que te pueda coincidir después en el centro. Así que haríamos de los 5 en el primero, a ver, aquí, dos cadenas, salto un punto y entonces ya estaría arriba en el centro, dos cadenas y en el último se salta un punto y en el último dos cadenas y de nuevo aquí en el punto bajo. Vale, y ahora dos cadenas. Donde tengo las cadenas, vuelvo a hacer el punto, dos cadenas
y ya de nuevo estoy igual, ¿vale? En el punto bajo. 2 cadenas en el primer punto, en el centro, en el último y en el punto bajo. Yo creo que así nos va a quedar bien. Así que lo vamos haciendo así ya todo, ya llegaría al otro extremo, cerraría con punto deslizado. Otra corrección que voy a hacer, porque he probado esta forma y me gusta más. No queda tan curvada como esta. Ahí estábamos metiendo muchos puntos. Entonces, cuando llegamos aquí al punto bajo, aquí donde yo hago el punto bajo, ¿vale? Después de pasar la cadena, ahí en vez de entrar en el primer punto, como te he dicho, no, vas a saltar el primero, vas a entrar en el segundo. 2 cadenas, vas a saltar el del centro y te vas al siguiente. 2 cadenas, vas a saltar el último y ya te vas al punto bajo. Es que tiene más lógica y además queda mejor, queda más rectito. 2 cadenas, ¿vale? Si no, que quedaban ahí muchos puntos y quedaban muy redonditos. Queda mejor, así queda mejor. Ahora, en el espacio, 2 cadenas y ya empezamos de nuevo, punto bajo. 2 cadenas, saltas un punto, así que sigues saltando un punto, ¿vale? Así, es que claro, como no lo he hecho antes, pues lo he hecho sobre la marcha con vosotros y ahí había metido ya muchos puntos. Y después me ha dado por probar y queda mejor así. Ahora en el punto bajo y ya estoy de nuevo en las cadenas. Y ya estoy de nuevo en el punto bajo, ¿vale? Así que así por todo ya. Ahí, de los errores se aprende. Bueno, pues continuamos. Ahora sí. Pues ya he completado y además ya he rematado hasta las hebritas. Y mira, queda espectacular. Qué bonito este chal. Así sería la terminación que hemos hecho arriba. Y ya la habéis visto en la foto, así que poco más tengo que decir. Le tengo que dar un poquito de vapor. Simplemente, ¿eh? No plantarle la plancha encima, darle un poquito de vapor, porque la flor no la queremos aplastar, queremos que quede así, en relieve. Así que un poquito nada más. Y está listo. Súper bonito, ¿eh? Este chal lo he hecho en un color único, pero podría jugar con colores en las flores, ¿eh? Que también te quedaría bien. Hacer la flor de colores o, bueno, el borde de otro color también se podría hacer. Pero yo quería hacer un chal así muy fino, que quedara así elegante y ponible con todo. Y he decidido hacerlo en ese color. Así que anímate a hacer tu versión de chal y nos vemos muy prontito. Hasta luego.